Amigos, hemos estado juntos en este viaje 28 sesiones ya. Nos acercamos al final y supongo que es el momento de que yo revele la jornada personal de mi vida y permita darle una ojeada a un momento embarazoso en mi vida que podría ayudarnos al comenzar el estudio de hoy. Verán, comencé a salir con una muchacha cuando tenía 15 años. ¿Qué hacíamos? Nada. No tenía licencia de manejo ni tampoco dinero. Básicamente nos sentábamos en la iglesia al lado del otro. Digo que fue cuando recibí el Espíritu. No fue así, pero todo era emocionante y creo que yo era el único que quería que el pastor siguiera hablando después de las notas finales. A los 20 años, camino a la universidad, le pedí que nos casáramos. Ella aceptó y pusimos fecha para el 18 de julio de 1981. Al acercarse la fecha, me arrepentí, pero no le dije nada a nadie. Un mes antes de la boda y el día de su despedida de soltera, después de enviar todas las invitaciones y se había realizado el depósito de la suite para la luna de miel, cancelé la boda. Mi prometida quedó devastada, pero trabajó conmigo para así cancelarlo todo. ¿Por qué no pude seguir adelante? No tenía nada que ver con mi prometida. Ella era absolutamente increíble e impresionante. Como decían mis padres, será la esposa perfecta. Mi problema se reducía a la capacidad para hacer una promesa a los 20 años a una persona y mantenerla toda la vida. No podía asimilar ese nivel de compromiso y no quería tener un matrimonio fracasado. En resumen, cuestionaba mi capacidad de ser fiel, una virtud clave para todo seguidor de Jesús. Por eso considera la pregunta clave: ¿por qué resulta tan importante ser leal y comprometido con Dios y con los demás? Escucha el versículo clave para la fidelidad en Proverbios capítulo 3, versículos 3 y 4. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. La virtud de la fidelidad es algo tan grande que el autor nos enseña que la llevemos en el exterior como un collar para que sea un recordatorio y que la escribamos en el libro del corazón también en el interior. Aquí la Biblia vuelve a hablar del corazón. Hasta no apropiarnos de la pasión y de la visión de esta virtud en el corazón, tenemos poca probabilidad de lograrla en la vida. La promesa está clara. Si podemos ser fieles en nuestra relación con Dios y también en nuestras relaciones con los demás, con el tiempo ganaremos el favor del Señor y una buena fama entre los demás. George MacDonald escribe: ser confiable es un elogio mayor que ser amado. Esquilo escribe: no es el juramento el que hace al hombre, sino el hombre al juramento. Sí, amigos, la fidelidad a Dios y a los demás es una clave para encontrar el verdadero éxito en la vida. Aquí está la idea clave para esta semana. He establecido un buen nombre con Dios y los demás basado en mi lealtad a esas relaciones. Una inspiradora historia de alguien que tuvo buena fama con Dios es la de una muchacha, María. María se comprometió para casarse a una edad temprana, tal vez tendría entre 14 y 16 años de edad. Vaya, yo pensaba que la mía era complicada, pero la historia de María la sobrepasa por un gran margen. Durante el periodo en que los israelitas vivían en el exilio en Babilonia y en otros países, Dios envió a muchos profetas para recordarle al pueblo de Israel que un día Él los rescataría. Luego, durante 400 años, Dios no les habló a los israelitas de forma directa. Sin embargo, un día Dios envió a un ángel a una joven judía llamada María, que estaba comprometida con un hombre llamado José. El ángel dijo: «Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo». María se quedó turbada por las palabras del ángel, sin saber lo que significaban la aparición ni tampoco las palabras que le había dicho. Pero el ángel le explicó: «No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Quedarás encinta
y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Jesús sería grande, le dijo el ángel a María, y Dios le daría el trono de su antecesor David, y su reino no tendría fin. No obstante, María era virgen, y eso la confundió. Por lo tanto, el ángel le aseguró que sería por el poder de Dios que ella quedaría embarazada. Entonces María dijo: «Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho». María luego tuvo que decirle a su prometido, José, lo que había sucedido. Cuando le dijo que estaba embarazada, José decidió que le pondría fin al compromiso calladamente. Pero un ángel visitó también a José, indicándole que no tuviera temor y que Jesús salvaría al pueblo de sus pecados. Después de unos meses, José y María tuvieron que viajar a la ciudad de Belén. Así que iniciaron el viaje a la ciudad. Debido a que muchas otras personas estaban en Belén, no había ningún lugar para que ellos se quedaran, por lo que durmieron en un establo. Mientras estaban allí, María dio a luz a su hijo, lo envolvió con telas y lo acostó en el pesebre. Algunos pastores vivían en los campos cercanos. Mientras se encontraban cuidando a sus ovejas, un ángel se les apareció, anunciando que un niño había nacido en Belén. Este niño, dijo el ángel, era el Mesías, el rey al que los israelitas habían estado esperando. Por lo tanto, los pastores dejaron a sus ovejas y se apresuraron a ir a Belén, encontrando a María y José y a Jesús en el pesebre. Los pastores alabaron a Dios por su nuevo rey, y María, que había confiado fielmente en Dios, atesoraba cada momento en su corazón. En Lucas 1, versículo 28 se nos dice que el ángel Gabriel se acerca a ella y le dice: «Te saludo, con el favor de Dios, el Señor está contigo». El ángel explica después que concebiría a un hijo en su vientre que sería el esperado Mesías. Cuando le preguntó cómo iba a suceder, ya que seguía siendo virgen, el ángel le dijo que la simiente vendría del Espíritu Santo. No sé tú, pero yo tendría muchas preguntas. Pero María no hace ninguna en lo absoluto. Simplemente dice en Lucas 2:38, «Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho». Notemos que María confió en la fidelidad de Dios para cumplir su palabra. Tuve el privilegio de trabajar con la letrista Nicole Northern en la música para la historia, un proyecto compañero de querer. 18 canciones para relatar la historia de Dios en forma de música. Una fue una canción del nacimiento de Jesús a través de los ojos de María. Escuchemos el puente y el coro de la canción. No soy valiente, nunca lo seré. Lo único que mi corazón ofrece es un lugar. Soy una mujer, nada más, pero dispuesta. Soy tuya. Nace en mí, te cuidaré en el principio y tú a mí en el final, y en todo otro momento haz de mi corazón tu Belén. Nace ahora en mí. María le dijo que sí a Dios, creyendo que Él cumpliría su promesa a ella. Y María fue fiel a su compromiso. Llevó a Jesús en su vientre 9 meses, lo dio a luz en el establo y mantuvo su promesa como su madre, permaneciendo a los pies de la cruz cuando su Hijo cumplió su propósito para la humanidad. Dios no necesita que seamos muy inteligentes o muy ricos, tan solo quiere que seamos muy fieles a Él y las personas de nuestra vida. Una de las historias más inspiradoras de esa virtud de la fidelidad proviene de un presidente de una universidad llamado McQuilkin. Él descubrió que su esposa Muriel tenía el mal de Alzheimer. Los 10 años siguientes vio el largo y lento deterioro de su esposa mientras ella renunciaba a una cosa tras otra. Él escribe de la experiencia: «Ella es una delicia para mí. Yo no tengo que cuidar de ella. Se me permite. Una bendición es como siempre me enseña mucho sobre el amor». Por ejemplo, el amor de Dios. Ella recoge flores afuera, cualquier tipo de flores en el exterior y llena la casa con ellas. Últimamente ha comenzado a recogerlas también adentro. Alguien nos había regalado una hermosa planta de lirios, 2 tallos con 4 o 5 flores y más por brotar. Un día llegué a casa. Entré a la cocina y allí en la ventana encima del fregadero había un florero con un tallo de lirios. He aprendido a seguirle la corriente y no corregir su conducta irracional. No quiere hacer daño y no recuerda la represión.
Pero yo actué de modo irracional. Le dije lo decepcionado que estaba, que los lirios pronto morirían y los capullos no florecerían y que por favor no rompiera los otros tallos. Al día siguiente, nuestro hijo menor, que pronto se iría a Indiana, llegó para hacernos su última visita. Le conté a Ken que la había reprendido y lo mal que me sentía. Ya sentado en el columpio del Porsche, saboreando el momento, su madre llegó a la puerta con un regalo de amor para mí. Con cuidado puso sobre la mesa el otro tallo de lirios y con una amable sonrisa entró en la casa. Yo solo dije, gracias. Mi hijo dijo, «¿Estás mejorando, papá?» Muriel ya no puede hablar con frases completas, solo frases y palabras. Con frecuencia palabras con poco sentido. No cuando quiere decir sí, por ejemplo. Pero puede decir una frase y la dice con frecuencia. Te quiero, la única frase que le queda. Y no solo la dice, la practica. Él continúa. La Junta decidió que hubiera un acompañante para que yo pudiera ir a la oficina. En aquellos 2 años se hizo cada vez más difícil para Muriel quedarse en casa. En cuanto yo me iba, ella venía detrás de mí. Conmigo estaba contenta, pero sin mí inquieta, con frecuencia aterrada. El camino a la universidad era de 1,5 kilómetros. Ella hacía ese viaje hasta 10 veces por día. A veces en la noche, cuando la ayudaba a desvestirse, veía su calcetín con sangre. Se lo dije al doctor, se quedó sin palabras. ¡Qué amor!, dijo simplemente. Me gustaría amar a Dios así. Finalmente llegó el momento en que McQuilkin tuvo que decidir entre su carrera y cuidar de su esposa. Y esto es lo que escribe. Cuando llegó el momento, la decisión fue firme. No hice cálculos. Era una cuestión de integridad. Yo había prometido hacía 42 años cuidar de Muriel en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe. No me despedí estoicamente como para cumplir una obligación. Fue algo justo. Ella se ha ocupado de mí con maravillosa dedicación todos estos años. Si yo cuidase de ella 40, no habría cancelado toda mi deuda. Se trata de algo más que cumplir promesas o ser justo mientras observo su valiente descenso al olvido. Muriel es la alegría de mi vida. Diariamente percibo nuevas manifestaciones del tipo de persona que ella es, la esposa a la que siempre he amado. También veo nuevas manifestaciones del amor de Dios, al Dios al que anhelo amar más. La meta suprema en la vida para el seguidor de Jesús es ser más como Jesús. Y Él es siempre fiel con nosotros y ha cumplido todas sus promesas. Aunque no somos perfectos y seguro que cometeremos errores, Jesús quiere que anhelemos ser fieles a Él y a las personas que ha puesto en la vida. A medida que nos esforzamos por ser más como Jesús, fieles a Dios y a quienes nos rodean, recordemos estas cosas. Número 1. La fidelidad de Dios hacia nosotros inspira nuestra fidelidad a Él y los demás. Dios es el modelo, el motivador y el capacitador de nuestra fidelidad. Número 2. Dios no nos llama a ser exitosos, sino fieles. Este es un principio distintivo del cristianismo y es muy liberador. Queremos escuchar las palabras de Dios al final: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Y número 3. Si no somos fieles, Él es fiel y justo para perdonarnos. Esta es la promesa de 1 de Juan 1:9. Es probable, si eres como yo, que no hayas cumplido todas las promesas que has hecho. Le habrás sido infiel a alguien de alguna manera u otra. Permite que te aliente hoy en lugar de quedarte encerrado bajo culpabilidad. Aprópiate de la promesa de Dios de perdonarte y entonces con su poder que obra en ti, comienza de nuevo el camino de la fidelidad a Dios y los demás. Regresemos a mi historia por un momento. 2 meses después de que cancelara abruptamente nuestros planes de boda, regresé a la universidad y dejé a mi prometida en casa. Me sentía tan solo. La llamé y le pregunté si esta vez se casaría conmigo. De verdad, ella dijo, tienes que hablar con mi papá. Vaya. De algún modo él aceptó y fijamos la fecha para el 19 de diciembre del mismo año. Mientras mi hermosa novia iba caminando por el pasillo, volví a arrepentirme. ¿Cómo puedo cumplir esta promesa a punto de hacer para toda la vida? Dios me susurró, mantente cerca de mí, apóyate en mí y yo te ayudaré. Los dos nos dimos el sí quiero.
Eso sucedió hace más de 30 años y ahora estamos alcanzando los 40, gracias a Dios. No tengo que serle fiel a mi esposa, Roxanne, lo soy. Quiero que me conozcan como una persona fiel. ¿Y tú? Y si es así, repite conmigo la idea clave en voz alta. He establecido un buen nombre con Dios y los demás basándome en mi lealtad a esas relaciones.